Hello everybody, estoy otra vez por acá, de milagro, y en esta ocasión con un nuevo resumen. Quitando el hecho de que me desaparezco más que Roman Reigns, me salió la vena de creador de videos y pues aquí estoy. Sobre este SmackDown es el penúltimo antes de Night of Champions y nos trae como aperitivo principal el careo entre Roman, Solo, KO y Sami Zayn. Además, cabe decir que este show y el de la semana que viene son grabados, ya que la semana que viene estarán en Arabia para Night of Champions y no harán dos shows en dicho país. Ahora sin más intro, vamos a ver qué pasó en el SmackDown emitido el 19 de mayo de 2023. Bueno, como se pudieron dar cuenta, el programa inició con el jefe tribal y poseedor de los campeonatos mundiales, Roman Reigns, quien venía acompañado por Solo y Paul Heyman nada más. Roman, ante el mar de abucheos, bueno, tampoco fueron tantos, pero sí hubo, dijo su típico Columbia, South Carolina, acknowledge me. Seguido después sonó el tema musical de Kevin Owens y Sami Zayn, quienes llegaron al ring. Todo pintaba que KO le diría algo a Roman, pero ante el cántico del público se quiso ir a los golpes. Sin embargo, Sami lo detuvo para que Roman se mofara, si se puede decir, de KO con el lema que Kevin Owens tiene. Bueno, después se dirigió a Sami diciéndole que él durante su carrera ha estado en lo más alto y también en lo más bajo, pero que de lo único que se arrepiente es de haber perdido su tiempo o vida con Sami Zayn. A lo que Sami Zayn le responde con lo siguiente: I have one regret too, and that's not blasting you with that chair sooner. Para después recordar la última vez en la que él y Roman estuvieron en un ring, o sea, en Elimination Chamber, y que ha esperado meses para poder decirle muchas cosas en la cara. Sin embargo, al final de cuentas, no tenía nada que decirle. Excepto que aunque todos le digan que es el mejor y puede pedir y hacer lo que quiera y conseguirlo, en Night of Champions no conseguirá los campeonatos indiscutidos en pareja. Y le da además las razones por las que no lo conseguirá. It's because you're just not as good as us. And for that matter, you're not as good as the Usos either. Enseguida Roman se puso de muy mal humor y empezó a decir cosas, pero los Usos aparecieron para atacar a KO y Sami, ante la cara de un Roman desconcertado porque en ningún momento él les pidió que estuvieran ahí, como después les dice. Y con este enojo se marchó, pero antes... Muy buen segmento inicial en el que Roman y los Usos tenían un encontronazo. Eso sí, la cosa no acabó aquí, ya que después de que se volvió de los comerciales, Roman empezó a recriminarle a los Usos su aparición y que debido a ello no lo dejaron decir lo que quería decir. Tan enojado estaba que expulsó a los Usos del lugar en el que estaban, lo cual sin duda nos deja ver que Roman actualmente no es como que quiera mucho a los Usos, y esto le puede traer problemas. Por cierto, antes de los comerciales mostraron un video promocional de Night of Champions en el que decía que habrá 3 main events. ¿Y eso qué quiere decir? Lo mismo que en Backlash van a hacer o no. En el primer combate de la noche, Brawling Brutes se enfrentaban al debutante equipo de Pretty Deadly, quienes se presentaron de una forma bastante interesante. And that makes the delicious Pretty Deadly. El combate fue controlado por las bestias peleoneras casi en su totalidad, y algunas veces Pretty Deadly llegaba a conectar algunas movidas. Por cierto, Sheamus comentó el combate desde la mesa de comentarios y además alentó a sus compañeros de facción. Aunque no sirvió de mucho, ya que después de que Elton Prince fuera amarrado contra las cuerdas y el árbitro se distrajera con la caída de Butch, Pretty Deadly aplicaron su finisher para llevarse la victoria. Con trampa, por eso Elton se vuelve a amarrar con las cuerdas. Un final curioso y un debut de ensueño para ellos. Ya les veo futuro. Lo próximo sería un combate entre Asuka y Zelina Vega. Combate que salió de la nada y fue un rellenazo. Pero bueno, obviamente Zelina no tenía nada que hacer con la retadora número 1 por el título de Raw. Porque sí, todavía no deciden qué hacer con el tema de los títulos femeninos. Asuka se llevó la victoria con su llave de rendición, la cual no soltó después de que sonara la campana. Al rescate apareció Bianca Belair, pero terminó igual que la semana pasada, o sea, con la cara verde. Bueno, en fin, sigamos que tampoco es como que me interese. Segmento inaugural, por lo menos en SmackDown, del Grayson Waller Effect, que tenía como invitado al fenomenal AJ Styles. Obviamente estos dos tienen su historia, ya que hace unos meses se enfrentaron en NXT, pero bueno.
Grayson empieza halagando a AJ por una cosa que le dijo en NXT, y es que Styles ha sido fenomenal por más de 20 años, lo cual no le discute, y que sin duda, más temprano que tarde estará en el Hall of Fame. Eso sí, le dice que la semana que viene tendrá la oportunidad de recolectar un nuevo logro si gana contra Seth freaking Rollins, y le pregunta qué significa para él ese combate, a lo que AJ le responde que en estos meses que ha estado afuera, lo único que ha hecho es entrenar de la mejor manera posible, porque sabía que podía llegar una oportunidad como esta. Y hace alusión a lo de Seth Rollins en los estudios de cine de Marvel, porque sí, nuestro Seth puede llegar a participar en la próxima película del Capitán América, lo cual lo dejaría fuera de muchos eventos de WWE y que tal vez no le daría la oportunidad de entrenar y estar listo como AJ dice estarlo. Después de esto, Grayson dice que está muy emocionado por el combate, pero más emocionado está del final, y dice lo siguiente. And new World Heavyweight Champion, Seth freaking Rollins. Cosa que mucha gracia a AJ no le hace. Pues sí, buen segmento, como en general han sido los Grayson Waller Effect. Y lo de AJ diciendo que está más preparado que nunca para ganar fue bastante bueno. Habrá que ver al final quién se lleva la victoria en Night of Champions. La LWO aparece para motivarse de cara a su combate en el Main Event. Lucha en equipos, bueno, pero qué cantidad de lucha en equipos. The Street Profits versus el equipo random de LA Knight y Rick Books. LA Knight dijo que está en busca de oro. ¿Y por qué no empezar con el oro en parejas? Pero que hay ciertas personas que se están metiendo en sus asuntos. A ver, un combate que no duró mucho tampoco, del cual cabe resaltar la fuerza de Rick Books. Con qué facilidad carga tanto a Montesfort como a Angelo Dawkins. ¡Wow! Al final, los Street Profits se llevan la victoria. Después del combate, LA Knight, pues obviamente por el cabreo, ataca a Rick Books. Bueno, una rivalidad probablemente, o no sé. Entrevistan a Kevin Grimes, quien se muestra muy feliz por su victoria de segundos de la semana pasada, y dice que va directo hacia lo más alto de SmackDown y que también va más allá. Aquí paren la música y déjenme en silencio porque para desgracia de todos, Karrion Kross apareció con una nueva carta del tarot y adivinen de quién es. Puta madre, no, ya me voy a la mierda, es que no puede ser posible, como que AJ Styles, carajo. Lo siguiente sería el debut de Isla Dawn y Alba Fire en SmackDown, como campeonas en pareja de NXT. No sé qué van a hacer con esta división, ¿la unificarán o qué harán? Bueno, un squash por parte de las campeonas que mandaron directo a Level Up a Valentina Feroz y Julissa León. Y hablando de las campeonas en pareja del main roster, se nos comunicó que en 2 semanas se determinarán a unas nuevas campeonas. Motivo: Liv en esta patada de Dakota Kai el viernes pasado se lesionó. En este punto no sé si es kayfabe o no, pero si es de verdad esperemos que no se agrave. El campeón de los Estados Unidos entra en escena. El Teorías dice que cuando llegó a SmackDown tenía otras expectativas que no salieron para nada como esperaba. Agregó a esto que en su llegada se enfrentó a 2 ex campeones mundiales y que en especial uno de ellos parece que lo persigue, refiriéndose al Todopoderoso, al que le dice que solo está celoso. Pero de Sheamus no entiende muy bien el porqué. Alega que tienen cosas en común como vencer a John Cena y vencer a John Cena. Dijo otras cosas, pero la verdad es que ni al caso. Lo que sí viene al caso es que el guerrero celta llegó para interrumpirlo y darnos una gran promo. Bueno, el primer combate por el título de los Estados Unidos en SmackDown para Theory será contra Sheamus la semana que viene. Y como ya se grabó, es cuestión de buscar un poco y para saber qué pasó. Antes del combate estelar, los Usos se encuentran con Paul Heyman, quien los intenta calmar un poco, por lo que ha sucedido en las últimas semanas, pero al final no los termina convenciendo mucho. Evento estelar: la LWO se enfrentan a los Usos. Combate disfrutable, bueno, entretenido, me gustó. Rey y Santos se midieron de tú a tú con los Usos y en algunas ocasiones estuvieron cerca de llevarse la victoria. Se mostraba como Roman estaba mirando el combate junto a Paul y Solo. Al final, como era de esperarse, un miembro del linaje apareció para... suave. No, esta vez no fue nadie del linaje. ¿No? Pues eso no. Pero sí que hubo interferencia, ya que KO y Sami Zayn se cobraron todas las veces que alguien del linaje los interrumpió en un combate. Y además, lo del lunes.
Esta distracción dejó camino libre para que Rey Mysterio aplicara una 619 y Santos Escobar una plancha, para así derrotar a los Usos ante el enojo de Roman Reigns en el camerino. No me esperaba la victoria de la LWO y la verdad es que me alegra. Con Roman deteniendo solo de salir al ring diciéndole que lo solucionara la próxima semana, es como acaba este show de SmackDown. Bueno chicos, al final las tensiones en el linaje se hacen más notables y es definitivo que algo va a pasar en Night of Champions para que Roman y Solo tal vez no se conviertan en campeones. Oye, quién sabe. Pero bueno, sin más que decir, a este show le doy un 7. Venga, un 7. Sí, me parece. Y ahora a mí me toca disculparme como siempre. Estoy subiendo cosas, pero no son videos con mi voz, que a mí en sí me gusta hacer, pero son un tanto complicados. Perdón de verdad, pero bueno, intentaré tener más, supongo. Ahora sí, en los comentarios exprésense y denme su like si les gustó este resumen. Y ya nos veremos en la próxima ocasión. ¡Adiós!